El libro que aquí se resume es el texto titulado Liberalismo y democracia, del filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio. El texto original fue publicado por primera vez en Italia en 1985. Posteriormente fue traducido al español por José F. Fernández Santillán y publicado en México por el Fondo de Cultura Económica en 1989. En este breve ensayo, Bobbio trata la relación histórica y filosófica entre el liberalismo y la democracia en 17 capítulos. Parte 2. En el capítulo El antagonismo es fecundo, se desarrolla el tema de la diversidad y la variedad sociales. Bobbio dice: Humboldt presenta otro motivo de gran interés para la reconstrucción de la doctrina liberal, el elogio de la variedad. Humboldt explica que la intervención del gobierno, más allá de las dos funciones que le han sido recomendadas, el orden interno y el orden externo, termina por crear en la sociedad comportamientos uniformes que sofocan la variedad natural de los caracteres y de las disposiciones. Vemos pues que el primer liberalismo nace con una fuerte carga ética, y la crítica del paternalismo tiene su principal razón de ser en la defensa de la autonomía de la persona humana. La libertad tiene un valor moral. La fecundidad del antagonismo es el otro tema innovador del liberalismo. El contraste y la subsiguiente competencia entre los individuos y grupos es benéfica, además de que es una condición necesaria para el progreso técnico y moral de las sociedades. Esta contraposición se puede efectuar en el debate de las ideas para buscar la verdad, en la competencia económica para la persecución del mayor bienestar social, en la lucha política para la elección de los mejores gobernantes. Kant también elogió el antagonismo en la sociedad. Incluso, según Bobbio, expresó lo que se puede considerar el núcleo esencial del pensamiento liberal. Sin la insociabilidad, todos los talentos permanecerían cerrados en sus gérmenes, en una vida pastoral arcádica. Los hombres, como las buenas ovejas llevadas a pastar, no darían algún valor a su existencia. El capítulo La democracia de los antiguos y de los modernos comienza con la revisión del significado original del término democracia, como el gobierno de muchos, de la mayoría o de los pobres. En síntesis, de acuerdo con la misma composición de la palabra, del pueblo. Para los modernos, el término sigue significando lo mismo. Lo que se considera que cambió en el paso de la democracia de los antiguos a la democracia de los modernos no es el titular del poder político, que siempre es el pueblo, entendido como el conjunto de ciudadanos a los que toca en última instancia el derecho de tomar las decisiones colectivas, sino la manera, amplia o restringida, de ejercer este derecho. Fueron los modernos quienes hicieron la distinción entre democracia directa, como la democracia de los antiguos, y la democracia representativa, el único gobierno popular posible en los estados modernos. Se hace referencia a las ideas de Hamilton y Madison, quienes argumentaron contra la democracia directa y en favor de la representativa. Sin embargo, según Bobbio, los defectos más criticables de la democracia directa también existen en la democracia representativa, siendo el único argumento razonable y sólido en favor de esta última la gran dimensión de los estados actuales. Aquí se hace referencia a Jean-Jacques Rousseau, quien había reconocido el dicho argumento. Como defensor moderno de la democracia directa, sostenía que la soberanía no puede ser representada y, por tanto, el pueblo inglés piensa que es libre y se engaña.
Lo es solamente durante la elección de los miembros del Parlamento. Tan pronto como estos son elegidos, vuelve a ser esclavo, no es nada. A pesar de esta opinión, Rousseau reconocía que la verdadera democracia, como él llamaba a la democracia directa, jamás podrá existir, pues se requiere un Estado muy pequeño donde sea posible que el pueblo se reúna, una gran sencillez de costumbres, mucha igualdad de condiciones y poco o ningún lujo entre los ciudadanos. En conclusión, argumenta Rousseau, si hubiera un gobierno verdaderamente democrático, sería para dioses, por lo que no conviene a los hombres. Tanto los padres fundadores de los Estados Unidos como los constituyentes franceses consideraban a la democracia representativa como la única forma democrática de gobierno apropiada para los hombres y jamás pensaron ni consideraron que la democracia representativa significara una degeneración del principio del gobierno popular. Esto se puede comprobar en la Constitución estadounidense de 1776 con la frase "todo el poder reside en el pueblo" y, en consecuencia, emana de él. O en la Declaración Francesa de 1789, donde dice "el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación". Además, nos dice Bobbio, el ejercicio directo del poder de decisión no es incompatible con la democracia representativa, como se puede observar en diversas constituciones contemporáneas que contemplan mecanismos de democracia directa en un andamiaje institucional de democracia representativa. Otro pilar importante de la democracia representativa es la no obligatoriedad del mandato del elector frente al elegido, ya que este último es elegido como representante de la nación y no como representante de un individuo, grupo o corporación específico. El mandato obligatorio es característica esencial, en cambio, del Estado estamental, en el que los cuerpos o corporaciones colectivas transmitían al soberano sus demandas a través del representante. Desde la Constitución francesa de 1791, la obligatoriedad de mandato quedó prohibida y se volvió un principio esencial del Estado liberal y de la democracia representativa moderna, disolviendo así todo vestigio del Estado estamental premoderno. Bobbio nos dice: la disolución del Estado estamental libera al individuo en su singularidad y autonomía. Es el individuo en cuanto tal, no el miembro de la corporación, quien tiene el derecho de elegir a los representantes de la nación, los cuales son llamados por los individuos específicos para representar a la nación en su conjunto y por tanto deben realizar sus acciones y tomar sus decisiones sin algún mandato imperativo. En el capítulo Democracia e Igualdad, Bobbio comienza declarando que la democracia moderna no solo no es incompatible con el liberalismo, sino que puede ser considerada bajo muchos aspectos, por lo menos hasta cierto punto, como su consecuencia natural. Bajo una condición, que se tome el término democracia en su sentido jurídico institucional y no en su significado ético. Bobbio explica que el término democracia siempre ha tenido dos significados preponderantes. Uno, aquella en la que se enfatiza las reglas procesales indispensables para que el poder sea distribuido efectivamente entre la mayor parte de los ciudadanos. Y dos, el de igualdad, que es ideal en el que todo gobierno democrático debería inspirarse. De estas dos definiciones surgen los términos democracia formal y democracia sustancial. Ambas definiciones son históricamente legítimas, pues en la teoría democrática, a lo largo de su historia, los elementos de método
y los motivos ideales se encuentran íntimamente relacionados. Históricamente, nos dice Bobbio, es el primer significado de democracia el que se ha relacionado con el Estado liberal. Si se considera el segundo significado, el de igualdad, la relación entre liberalismo y democracia se vuelve más complejo, pues se traduce en el problema de la relación entre la libertad y la igualdad, el cual presupone una respuesta unívoca a estas preguntas. ¿Qué libertad? ¿Qué igualdad? Bobbio nos aclara esta relación. Libertad e igualdad son valores antitéticos, en cuanto no se puede realizar con plenitud uno sin limitar fuertemente el otro. Y explica, liberalismo e igualitarismo tienen sus raíces en concepciones del hombre y de la sociedad profundamente diferentes. Individualista, conflictiva y pluralista la libertad, totalizante, armónica y monista la igualdad. En consecuencia, la igualdad en la libertad no es sólo el único tipo de igualdad que es aceptado, sino que es exigido por el liberalismo, lo que significa que cada cual debe gozar de tanta libertad cuanto sea compatible con la libertad ajena, y puede hacer todo aquello que no dañe la libertad de los demás. Desde un principio, esta forma de igualdad inspiró dos principios fundamentales: la igualdad frente a la ley y la igualdad de derechos. La igualdad frente a la ley significa que todos los ciudadanos deben ser sometidos a las mismas leyes. La igualdad de derechos significa el disfrute equitativo por parte de los ciudadanos de algunos derechos fundamentales constitucionalmente garantizados. En el capítulo El encuentro entre el liberalismo y la democracia, Bobbio inicia aclarando que ninguno de los principios de igualdad relacionados con el nacimiento del Estado liberal tienen que ver con la visión del igualitarismo democrático. Para que la democracia y el liberalismo sean compatibles, debe considerarse a la democracia desde el punto de vista de su fórmula política, es decir, de la soberanía popular, y la única manera de materializar el ejercicio de la soberanía popular es la atribución al mayor número de ciudadanos del derecho de participar directa e indirectamente en la toma de las decisiones colectivas, es decir, la mayor extensión de los derechos políticos hasta el último límite del sufragio universal masculino y femenino. Bobbio reconoce que a lo largo del desarrollo del Estado liberal se ha formado tal interdependencia entre éste y la democracia que hoy es inconcebible un Estado liberal que no sea democrático o un Estado democrático que no sea liberal, pues el método democrático es indispensable para salvaguardar los derechos liberales fundamentales, y la salvaguardia de estos derechos es necesaria para el sano funcionamiento del método democrático. Con respecto a la primera afirmación, el método democrático es indispensable para salvaguardar los derechos liberales fundamentales, Bobbio afirma que el mejor remedio contra el abuso de poder bajo cualquier forma es la participación directa o indirecta de los ciudadanos, del mayor número de ciudadanos en la formación de las leyes. En este aspecto, vemos que los derechos políticos son complemento de los derechos civiles y de los derechos de libertad. Con respecto a la segunda tesis, la salvaguardia de los derechos fundamentales es necesaria para el sano funcionamiento del método democrático, Bobbio señala que la participación en el voto puede ser considerada como el correcto y eficaz ejercicio de un poder político, o sea,
del poder de influir en la toma de decisiones colectivas, solo si se realiza libremente, es decir, si el individuo que va a las urnas para sufragar goza de las libertades de opinión, de prensa, de reunión, de asociación, de todas las libertades que constituyen la esencia del Estado liberal y que, en cuanto tales, fungen como presupuestos necesarios para que la participación sea real y no ficticia. Fin, parte 2.